Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy quiero platicar con ustedes un tema sumamente importante y muy interesante. Creo que es un tema muy complejo de explicar por la profundidad de lo que significa, pero es muy importante en nuestra vida porque de ello depende agradar el corazón de Dios. De ello depende brindarle una adoración que a Él realmente le agrada. Y es el tema de la santidad. Y antes de entrar al tema de lo que significa ser santo, la santidad, quiero compartirles lo que estoy escuchando hoy. Cuando yo tengo mis momentos de oración y mi intimidad con Dios, busco en Spotify como Worship Instrumental y ahorita estoy escuchando, esta es una canción, yo me imagino que está en portugués, dice 12 Presenza de Deeper Heaven Music, aquí se los voy a escribir, es de 1 hora y es paz, tranquilito, sin mucho escándalo, algo un poquito más tranquilo. Y es la recomendación de la semana para que lo pongas en tus momentos de intimidad, de plática, de oración con Dios. Bien, entonces para entrar en el tema, déjenme ajusto un poquito esto. Lo que significa santidad, este tema lo he estado platicando en estas últimas semanas, he estado estudiando un poco y, y les digo, es un tema muy complejo porque entrar en lo que significa la santidad es hablar acerca de la naturaleza de lo que es Dios. Dios tiene muchas virtudes, Dios tiene muchas cualidades que siempre están en armonía, ninguna es más importante que otras, pero la santidad es su evidencia de lo que Él es. Y la palabra santo proviene de una palabra que se llama kadosh, que significa ser apartado, separado. Y esa es la naturaleza de Dios. Nosotros compartimos muchas cualidades con Dios porque somos a imagen y semejanza de Él. Pero la santidad es lo que nos diferencia de Dios. Dios es santo, Dios es apartado, Dios es separado. Y lo menciona Isaías y lo menciona Juan, que Él es 3 veces santo. Los ángeles, Isaías y Juan, lo vieron en su sueño, en su visión, que los ángeles le cantaban santo, santo, santo. Y cuando algo se menciona 3 veces significa que es algo muy importante, tiene mucha relevancia. Y es que Dios, todas sus cualidades son elevadas al nivel de la santidad. Nosotros somos justos, pero Dios es justamente santo. Nosotros tenemos amor, pero el amor de Dios es un amor santo. Nosotros somos bondadosos, pero Dios tiene una bondad santa, algo que lo hace diferente a nosotros, algo que nosotros no podemos ser, como Él. Pero nosotros somos santos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Ahorita vamos a tocar ese tema, pero no llegamos a ser santos como Él es, porque Él es separado. Esa es la cualidad que lo diferencia de nosotros. Separado, siempre Dios es separado de nosotros. Por eso Dios nos dice: quiero que ustedes sean mi pueblo y tienen que ser un pueblo santo. Cuando Dios elige algo, cuando Dios selecciona algo, cuando Dios toca algo, Dios lo hace santo para que pueda ser de Él, porque esa es su naturaleza. Y al momento de que Dios nos elige como su pueblo, Dios dice: ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Entonces ustedes tienen que ser santos y ustedes ahora tienen que ser apartados, tienen que ser diferentes a los demás pueblos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y eso conlleva una serie de reglas, normas, restricciones para que podamos ser su pueblo. Tenemos que ser santos, apartados, diferentes, separados de lo demás. Pero ¿por qué Dios hace tanto énfasis en que debemos de ser santos? Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y el 16. Dice: más bien vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó. Pues en la escritura dice: sed santos, sean santos, porque yo soy santo. Y esto es la principal exigencia que nos pide Dios, que seamos santos porque Él es santo, porque sin santidad
nadie verá al Señor, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es una cualidad exclusiva de Dios. La gente que no conoce de Dios no puede ser santa. La gente que no tiene a Dios no puede ser santa, porque solamente la santidad viene emanada de Dios, sale de Dios. Solamente Dios puede hacer las cosas santas. Y dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Y esto también hace referencia en que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, la gente puede ver a Dios a través de nosotros por nuestra santidad. Por eso dice, sin santidad nadie va a poder ver al Señor, porque Dios es santo. Y sin que la gente sea santa, sin que los demás sean santos, no van a poder ver al Señor. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos santos, para que podamos reflejar realmente la imagen de Dios, que es una imagen santa. Si no, nadie va a poder ver al Señor. Otro punto importante, dice Salmos capítulo 24, versículo del 3 al 4. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solamente el de manos inocentes y corazón puro, el que no adora ídolos y nunca miente. Aquí viene algo muy hermoso que tenemos que entender, clave importante que debemos de grabarnos en nuestra cabeza. Ser santos es ser separados. Y siempre la naturaleza de Dios se muestra en su santidad separándonos, separada. ¿Recuerdas en el Edén, cuando Adán y Eva eran inocentes, no habían pecado, tenían una relación perfecta con Dios? Ellos tenían una relación cara a cara con Dios, ellos caminaban con Dios, platicaban con Dios tal cual era. Ellos no tenían pecado, ellos estaban desnudos, no tenían vergüenza de nada, eran puros, inocentes. Y ellos vivían en santidad. Al momento en que Adán y Eva pecan, ellos dejan de ser santos. Por la naturaleza de Dios, evidentemente debe de sacarlos de su presencia, los saca del huerto del Edén. Y existe una división ahora entre Dios y el hombre, porque Él es santo. Siempre tiene que haber una diferencia, siempre que tienen que estar separado la santidad de lo que no es santo. Pero aquí hay algo que es un tema que voy a tocar después, que hay un triángulo perfecto entre el plan salvífico de Dios. Y esto es que debemos de entender su justicia, su santidad y su amor. Estos tres siempre se mantienen en constancia cuando Dios revela o manifiesta el plan salvífico de Dios. Su justicia en el huerto del Edén se muestra al momento de que corrompieron una regla, los tiene que sacar del huerto, porque esa es la justicia. Ni modo, rompieron una regla. Por su santidad, por su santidad tienen que estar fuera de su presencia, porque si no serían exterminados. Pero por amor no los mata, por amor no elimina a Adán y a Eva, sino que ofrece otro medio de salvación, otro medio de purificación, otro medio de justificación. ¿Para qué? Para que puedan volver a ser santos y puedan tener otra vez una relación con Él. Y esto lo vamos a ver constantemente en todas las veces que Dios tiene que separar a su pueblo. Tiene que matar y tiene que purificar, tiene que limpiar. Una limpieza. Siempre vemos su justicia, su santidad y su amor manifestados. Pero esto es un tema que voy a tocar en otro video. Ahora vemos el tabernáculo. En el tabernáculo, no sé si recuerdas, que existía el lugar santo y el lugar santísimo, donde habitaba la santa presencia de Dios. Pero estaba dividido, ¿por qué? Por un velo grueso. Siempre la santidad debe estar separada. Todos podían estar en el lugar santo. Cualquier persona pudiera estar en el lugar santo. Pero al lugar santísimo solamente podría entrar el sacerdote cuando estuviera limpio, totalmente purificado, para ofrecer un sacrificio por perdón de sus pecados y los del pueblo. Solamente el sacerdote santo. Entonces el lugar santísimo siempre estaba dividido por el velo. Ahí vemos otra vez que la santidad siempre es algo que está separado, algo que está aparte. Y yo me imagino que el sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, entraba con incienso para no ver directamente la presencia de Dios.
porque nadie puede ver tal cual es su presencia, y en el lugar santísimo habitaba la presencia de Dios. No sé si recuerdas cuando Moisés le dice al Señor que quiere verlo tal cual era, y Dios dice, no me vas a ver tal cual soy, porque vas a ser exterminado, porque eres hombre, vas a morir al momento que tú me mires, y solamente le permite ver su espalda. Entonces cuando el sacerdote entraba con incienso, me imagino con este humo aquí para no ver directamente la presencia de Dios, y hacía la expiación de los pecados, rociaba sangre en el lugar santísimo para perdón de sus pecados y los del pueblo. ¿Para qué? Para que pudiera el pueblo volver a ser santo, purificarse y poder tener una relación con Dios otra vez, ser restaurada esa relación con Dios y perdonar sus pecados. Esto se hacía una vez en el año, lo que se le llamaba el Yom Kippur, y era ofrecido únicamente por el sacerdote una vez en el año. Pero sucede algo en que Dios se cansa de que le ofrezcan únicamente sacrificios y no haya una transformación en el corazón genuina del hombre para que pueda ser santo. Los mandamientos se nos fueron otorgados para que fuéramos una nación santa con identidad. Dios le da unas instrucciones a Moisés de que tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, tienes que seguir esto, te tienes que vestir de esta manera, no puedes vestirte de esta manera, no puedes comer esto, debes de comer esto, si haces esto, debes de hacer esto. Entonces le da toda una serie de reglas, normas para que fueran un pueblo santo, un pueblo diferente, que tuviera una característica, que los caracterizara de que fueran diferentes a los demás pueblos, y eso era que serían santos porque nuestro Dios, el Dios de Israel, es un pueblo, es un Dios santo. Por eso es que Dios le da todas estas normas, reglas, toda esta estructura, porque les daba una identidad y era una identidad santa. Pero los mandamientos fueron para que no pecáramos y no nos mancháramos y pudiéramos tener esa relación con Dios. Pero veríamos más adelante, se vería que la ley solamente fue dada para que se exhibiera nuestra incapacidad de poder cumplirla, y necesitamos la gracia de Dios. Para eso fue dada la ley, para que nos fuera un medio para mantenernos santos, no pecar, pero también para exhibir que somos incapaces y que somos dependientes de la gracia de Dios. Entonces, Dios estaba cansado de los sacrificios, de que se ofrecieran siempre únicamente sacrificios como un medio de limpiarse, pero no había una transformación genuina en el corazón de Israel, y el pueblo simplemente, peco y ofrezco sacrificio, peco y ofrezco sacrificio, pequé poquito, peco esto, pequé mucho, peco esto. Dios estaba cansado de eso, y en Isaías capítulo 1 del 11 al 18 vemos cómo Dios detesta, aborrece con todo su ser que le ofrezcan sacrificios, que le ofrezcan ofrendas que ya no tienen sentido porque no hay una transformación en el corazón. Dice, ¿por qué desfilan con sus sacrificios? Piensan que eso me agrada. No, de hecho, cuando se ofrecía un sacrificio por perdón de pecados, pues obviamente no le agradaba a Dios, porque significaba que habían pecado. Y Dios le dice, estoy harto, detesto su incienso, sus ofrendas, sus sacrificios, su sangre, ya no quiero más esto. Ahí se está viendo la justicia de Dios, que dice, ya no más, no, ya, estoy cansado. La justicia de Dios es la furia también de Él. Y dice, pero dice en un punto, ok, muestra su amor, pero vamos a ponernos a cuentas. Dice los últimos versículos, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Y ahí nos está mostrando su lado de amor. Cuando Él ya está cansado, furioso por su justicia y por su santidad, de que no hay una transformación, pero también muestra su lado de amor y nos muestra otra oportunidad. Nos dice que hay oportunidad, hay una esperanza aún. Y al momento en que Jesucristo muere en la cruz, Él cumple toda la justicia de Dios, todos esos requerimientos que Él exigía para el perdón de nuestros pecados. Él los cumple en su cuerpo. Él es santo, perfecto, sin errores, sin
sin una vida con pecado, Él muere por nosotros, Él nos justifica y Él, a través de su sacrificio, Él es el que nos santifica. Dice Hebreos 10:10. Y como Jesucristo hizo la voluntad de Dios, ¿sí?, la ley, al sacrificar su propio cuerpo una sola vez y para siempre, ya no se necesitan más sacrificios, una sola vez y para siempre, porque a través de un hombre entró el pecado, a través de un hombre santo debía de salir el pecado. Por eso nosotros somos santificados. A través del sacrificio de Jesucristo nosotros podemos ser limpios. Y solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser limpios. ¿Y esto qué está significando? ¿Esto qué está representando? Si recuerdas, los santos siempre existe una división entre los santos. Y siempre va a existir una división entre lo que es santo. Pero al momento de que Jesucristo muere en la cruz, Él quebranta su cuerpo y cuando Él termina de dar el sacrificio, dice, consumado es, en el templo lo que pasó es que el velo se rasgó, se rompió ese velo. Esa presencia de Dios que no podía estar en comunión con el hombre a causa del pecado, se rompe. Y ahora la presencia de Dios, todos tenemos acceso a su presencia. Ya no hay nada, no hay pecado. Por eso dice Romanos que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. No hay nada. ¿Por qué? Porque ese velo ya se rompió. Ese velo que impedía la relación de Dios con nosotros se ha roto y ya no hay nada. Ya se hizo ese sacrificio. Nosotros somos limpios, nosotros tenemos acceso a su presencia. Pero, aquí viene el gran pero. A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, su presencia está con nosotros. Eso significa que tú tienes aquí contigo la presencia de Dios, está contigo. No importa el pecado que hayas cometido, no importa tu pasado, no importa lo que vayas a hacer, Él siempre te va a ayudar, Él siempre va a estar en tu auxilio, Él siempre te va a regalar de su amor, Él nunca se va a ir de contigo. Eso es lo que significa que el sacrificio, lo que hizo el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Tenemos esa relación con Él. Pero para que el Espíritu Santo pueda posar en ti, necesitas estar santo. A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, Dios está contigo. Pero a través de tu santidad, Dios está en ti. Solamente a través de la santidad, Dios puede realmente posar en ti. Porque el Espíritu Santo no toca lugares sucios. Vemos a la paloma cuando Noé la sacaba, regresaba, porque no encontraba un lugar santo, limpio para posar sus pies. En cambio, los cuervos, ellos tardaban en regresar porque se menciona que ellos pues tocaban los cuerpos que flotaban y comían de ellos, lugares sucios, pero la paloma no. La paloma solamente tocaba lugares santos. Por eso es que la paloma, cuando encontró un lugar limpio, pudo descansar sus pies. El Espíritu Santo es la referencia de la paloma que posó solamente en el hombre que es santo, en Jesús. Esa era la representación del Espíritu Santo que solamente va a posar en lugares santos, limpios. No importa el pecado que tú hagas, no importa el problema, Dios va a estar contigo. Pero si tú quieres tener al Espíritu Santo dentro de ti, tú tienes que ser santo. Si tú quieres mostrar realmente quién es Dios, tú tienes que mantenerte santo, apartado, ser una diferencia con el mundo allá afuera. Y cuando tú comprendes ese gran símbolo de amor, ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, o sea, ese amor que Él hizo de bajar y sacrificarse por nosotros y derramar ese amor por nosotros, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo, porque esto es el único sacrificio que a Él le agrada. Dice en otras versiones, la Reina Valera, es nuestro culto racional. Cuando tú comprendes y recibes el sacrificio de Jesucristo, la única adoración, el único servicio
lógico, lo racional es que tú te ofrezcas como un sacrificio vivo. El sacrificio era una ofrenda, el sacrificio es algo que se ofrece. Y dice Pablo, antes los sacrificios se mataban, dejaban de vivir, pero ahora dice, te vas a ofrecer, te vas a mantener santo, pero en sacrificio vivo, con tu vida tú vas a ofrecer ese sacrificio, que al final eso es lo único que agrada a Dios. A Dios no le importa qué tan bonito prediques, no le importa qué tan bonito recibas a la gente, no le importa qué tan bonito cantes, qué tan bonito dances, no le importa cuántos servicios yo sirvo aquí, yo sirvo acá, yo ofrendo tanto. No, eso no es lo que agrada a Dios. Dice que lo único que agrada a Dios es el sacrificio vivo y santo de tu vida. Eso es lo único que agrada a Dios, que tú mantengas una vida reservada y entregada a Dios, comprendiendo lo que Él hizo por nosotros. Y por eso quiero invitarte a que reflexionemos en esto. Muchas veces nos hemos quejado de que en nuestra iglesia nos impiden ir a ciertos lugares, hacer ciertas cosas, escuchar, ir, vestirnos de cierta manera, no usar ciertas cosas. Pero Dios, cuando eligió a Israel, no hizo algo diferente a eso. Dios le dijo, ustedes son santos, yo los he elegido, los he tocado para que sean míos. Pero a través de que sean míos tienen que ser diferentes. Y les da todo lo que ya hemos platicado, toda una serie de normas y reglas de cómo ellos se deberían de comportar. Así que nosotros, si nosotros realmente somos santos y comprendemos que somos elegidos por Dios, debemos de llevar un estilo de vida diferente, que muestre una diferencia con la gente allá afuera, que se note que estamos separados, que estamos apartados para Dios. Y no que el reflejo de lo que tú hagas significa que eres santo, sino que la santidad refleja tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, porque comprendes el gran regalo que Dios ha otorgado en ti y porque no quieres que su Espíritu Santo se vaya. La palabra santo significa kadosh. La palabra templo proviene de la misma palabra que significa Mikadosh. Desde el principio Dios había elegido un lugar donde, y era el único lugar donde iba a posar su Espíritu Santo, que era el lugar santísimo, era en el Mikadosh. Ya no existe un lugar, un templo donde solamente habite la presencia de Dios. Ya no existe ese Mikadosh, un templo, una estructura. Ahora tu cuerpo es ese Mikadosh donde habita el gran Kadosh, el gran Espíritu Santo. Pero necesita que sea un lugar santo para que pueda posar el Espíritu Santo. Espero que esta reflexión, esta plática te haya ayudado a entender un poquito. Realmente me cuesta mucho trabajo porque es muy complejo, pero espero te haya ayudado a comprender lo que significa ser santo y por qué Dios demanda tanto que seamos santos. Así que deseo que Dios te bendiga, que sigamos creciendo en el conocimiento y en santidad. La santidad es un proceso, no es un estado. Para nosotros no es un estado, es un proceso y solamente se logra a través de Jesucristo. Dios te bendiga.